hablar en los próximos minutos de seguridad vial. Unos dirán, hoy yo no tengo carnet y a lo mejor pues esto a mí no me interesa. Yo pienso que a todos nos debe de interesar, porque en la vía pública nos encontramos todos, bien dentro de un coche, bien no conduciendo, pero siendo viajeros, bien en los sillones de la parte de atrás o al lado del conductor, como copiloto, que muchas veces decimos si lo trasladamos al ambiente deportivo del automovilismo, ¿no? Porque muchas veces el que va al lado de nosotros también va fijándose en la carretera y va diciendo, cuidado que hay una persona ahí que va a cruzar, o sea, porque a veces también ven 4 ojos más que 2 y que nadie se me moleste con lo que estoy diciendo. Y luego, por supuesto, que va caminando por la vía pública, también tiene que tener todos los sentidos puestos en lo que está y en qué sitio y cómo debe de cruzar y cómo debe de digamos, situarse en la vía pública. Pero, amigos oyentes, esto es tan amplio que incluso da para saber qué manera y cómo lo debemos de hacer para que nuestra máquina, que es el coche, la moto, en fin, el camión, la guagua, todo lo que tenemos a nuestro alcance como medio de transporte, sepamos cómo conducirlo y cómo debemos de hacerlo, porque a lo mejor uno piensa que lo tenemos como perfecto y a lo mejor estamos erróneos y estamos haciendo un mal uso de la máquina. Nuestro experto, él se estará ya un poco sonriente ya, es nuestro amigo y compañero Pedro Fuentes, muchos años allá en esa escuela El Tejar, y es técnico de seguridad vial y siempre nos recomienda muchas cosas. Pedro, bienvenido, que yo me enrollo siempre al principio, ¿qué tal está? Pues lo hace muy bien, porque cuando hace la introducción, la seguridad vial nos da derechos y nos da obligaciones a todos, tanto a los peatones, usuarios de vehículos, como conductores de los mismos. Eso es importante que lo recordemos. Tenemos nuestros derechos, pero también tenemos nuestras obligaciones cuando viajamos en un vehículo, claro. Claro que sí. Pedro, hay un tema que hoy quería yo preguntarte. Yo no sé si tú traías otro o no, pero yo te voy a formular esta pregunta porque es un tema que muchas veces uno dice, como estamos con el tema de la crisis, como muchos dicen, bueno, yo dejo el coche y ya no lo toco tanto, si tengo el medio de transporte ahí, me lleva de punto a punto, pues mira, dejo el coche, me voy en la guagua, o si alguno tiene otro coche y nos los vamos turnando y vamos ahorrando, ¿no? Pero claro, hay otros que dicen, oye, yo que a veces me pego ahí tanto tiempo en la cola, o a lo mejor aprovecho una recta y voy un poco impulsado con el coche y luego pongo, unos van a decir como si lo trasladamos al móvil, manos libres, ¿no? Que circule por ahí, pues en el coche hay el punto muerto, ¿no? Más o menos, no sé. Está muy bien eso, sí. Bueno, y ahorro un poquito de gasolina, pero claro, yo no sé si esto es correcto, si no es correcto, porque a lo mejor si hay un frenazo, a lo mejor no es lo mismo que tú lleves un cambio a que frenes de golpe, y es que no sé yo si esto es verdad o no es verdad. Siempre ha habido todo tipo de debates, de opiniones sobre el punto muerto. Punto muerto, que no es otra cosa que interrumpir que la fuerza del motor no pasa a la rueda, ¿no? Tenemos un motor funcionando, cuando lo tenemos en punto muerto, el motor sigue funcionando, pero se para ahí. La fuerza no sigue hacia las ruedas motrices del coche. Por lo tanto, estamos haciendo un consumo que no le estamos, digamos, aprovechando para el movimiento. Desde ese punto de vista, decimos, bueno, pues entonces, ¿qué hago yo? ¿Por qué está el punto muerto, no? El punto muerto, desgraciadamente, uno cuando saca el permiso de conducir, pues ya muchos vienen con sus ideas de la conducción. Aprendemos mucho fijándonos en nuestros amigos, en nuestros padres, en nuestros compañeros, en nuestras
padres, en fin, vemos cómo, y vamos inconscientemente tomando una serie de, bueno, de hábitos, puede ser. Efectivamente, que no están en ningún sitio, que son erróneos en muchos casos, no siempre, porque obviamente el punto muerto es una necesidad en determinados momentos para ponerlo, para poner el coche, y en el momento de que yo pues hago una detención, ¿no? Pero ahí donde tenemos realmente cuando yo pongo el punto muerto, ¿consume o no consume? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Claro. Esto es una cuestión que, como ya te decía, que a un nivel técnico, lo que yo te comentaba, ¿no? Viene a representar unos elementos. Tenemos un motor en el cual hay una serie que se llama la transmisión, que consigue coger ese movimiento que se produce dentro del motor y llevarlo a una rueda, ¿no? Si yo quiero desconectar, pues lo pongo en punto muerto. El motor sigue funcionando, y eso pues todos los vehículos, incluso las cajas automáticas lo tienen, ¿no? Por lo tanto, tenemos, como te decía antes, tenemos un motor encendido, un motor operativo, pero no ejerce ningún tipo de transmisión ni potencia a las ruedas, ¿no? A la marcha, porque no tenemos un cambio. Es decir, cuando nosotros, por eso, con esto quiero hacerte un pequeño inciso, cuando se pisa el embrague, realmente ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque mucha gente dice, embraga. ¿Qué es embragar? Embragar es sinónimo de conectar. Y mucha gente, para yo conectar, tengo que quitar el pie del embrague. Cuando yo quito el pie del embrague, la fuerza del motor llega a la caja de cambio. Pero si yo piso el embrague, ¿qué estoy haciendo? Desconectando. Es decir, lo que realmente estoy haciendo es desembragar para yo poder utilizar la caja de cambios con sus sincrónicos perfectamente, aunque haya movimiento, con la inercia que tiene, y pueda poner un cambio sin rascar. El chirrido ese cuando no pisas bien el embrague, que te da un cambio cuando lo pones mal, ¿no? A todos nos ha pasado en algún momento. Sí, es verdad. Pues eso es porque no has desembragado correctamente. Y que muchas veces hay que mirar el tipo de alfombras también, si no son las originales, y las cambias, y luego a lo mejor no te deja como que entre bien el embrague a fondo. Pero eso es una cuestión muchas veces de el calzado y muchas veces del hábito que tenemos cuando pisamos el pedal. El pedal del embrague, usted lo tiene que pisar con la punta del pie, no con la planta del pie. Si tú pisas con mucha planta, pues muchas veces no te llegas a desembragar. Hay que acostumbrarse a pisar siempre con la punta del pie, y con esa manera llega siempre al fondo del recorrido. Claro. Sí. Y vuelvo a decir, eso ¿qué estamos haciendo nosotros con eso al pisar el embrague? Pues desconectar, desembragar, para que no pase el movimiento y pueda engranar los cambios adecuadamente. Sí, poner otra marcha. Claro. Cuando nosotros, tú en un momento, si tienes el pedal del embrague, lo tienes pisado, si tú aceleras, el motor se te revoluciona mucho. Correcto. Pero el motor no se mueve. Lo mismo ocurre si tienes el punto muerto, pisas el acelerador, se te revoluciona, pero no hay movimiento. Por lo tanto, tiene sentido mantener el motor encendido sin necesidad de estar pisando el embrague o incluso mover el coche con el motor parado. Pues en esos momentos yo a veces pues puedo utilizarlo. Lo que no debo hacer yo nunca es con el motor parado. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene no voy a arrancar el coche y lo voy a mover, pues yo qué sé. Mira, me estás dando una idea y no es que me vaya a meter con nadie, pero lo voy a decir. No. Porque Pedro, como yo, muchas veces nos hemos fijado, y algunos de ustedes, amigos oyentes, por ejemplo, en una parada de taxi, ven al taxista que se va de adelante,
No van a arrancar para caminar 4 metros. Entonces, claro. empuja un poco el coche. ¿Es más o menos lo que tú quieres decir? Efectivamente. Exactamente. No hay ningún problema. ¿Qué ocurre? Cuidado con intentar hacerlo en una pendiente, bajando. ¿Por qué? Porque si te coge mucha velocidad y tienes el motor parado, el motor apagado, no responde el porque coche. vas a intentar frenar y los frenos no te responden. Tengamos en cuenta que en los frenos, el dejar ir un coche libre, si está el motor parado, los frenos tienen un amplificador de potencia, que es lo que se llama el servo, ¿no? El servo lo que hace es aumentar la potencia que tú realizas sobre el pedal. Entonces te la amplifica. ¿Qué ocurre? Si el motor está parado, el servofreno no te funciona. Por lo tanto, te va a ser muy complicado detener un coche si coge mucha velocidad y el motor está parado. Por eso, el ejemplo que tú pusiste del taxista es perfecto. Ahí no hay riesgo. Sí, porque es en llano siempre. Claro, pero en una bajada eso es muy peligroso. Claro, dice, bueno, para no arrancar el coche lo dejo ir un poco y cuando vas a frenar y que no me frena, me des sin freno. No, los frenos están bien. Lo que pasa es que tú no tienes fuerza en el pie para aguantar, pues a lo mejor 1.500 kilos que pesa ese vehículo. Entonces ahí hay que tener cuidado. Pedro, esto es como el móvil, ¿no? Dice, está fuera de cobertura. O sea que pues, tú llamas al otro y ya no te funciona, pues por lo mismo. Bueno, entonces, si nosotros, en ese momento, ¿qué hacemos? Arrancamos el coche, lo ponemos en punto muerto. Como son recorridos pequeños, tampoco hay riesgo. Pero el problema está cuando tú vas por la autopista, impulsas tú el coche muy bien, ves una bajada, por ejemplo, llegas al Padre Anchieta y impulsas bien y cuando coges toda la bajada, punto muerto. Eso sí que es realmente peligroso. Primero, no está claro que ahorra más combustible que si lleva a 100 kilómetros por hora, pero sigues consumiendo combustible. Con el coche en punto muerto sigues consumiendo cerca de, más o menos, pues aproximadamente el consumo está entre 0,5 y 0,7 litros por hora, lo que consume con el punto muerto. Por lo tanto, sigue habiendo consumo. Y el riesgo, ¿cuál es? Que tú tienes que ir manteniendo ese vehículo a base de freno. ¿Qué ocurre si tú usas de una manera muy continuada, como por ejemplo bajando todo ese tramo hasta el hospital, de esa autopista? Si tú vas frenando, o como yo los veo, la bajada, por ejemplo, cuando viene de Los Realejos, que por el Maritín, que correcto, sí, que es muy pendiente. Después llega por todo eso. Es decir, y ves tú a los conductores con el pie en el freno permanentemente, Y ahí, chicos, que si tú no dejas que se refrigeren los frenos, el freno se calienta mucho, las pastillas y el disco. Y te da como olor a humo, así como... Claro, te da un olor como a quemado. Como cuando los coches de automovilismo vienen con todo eso rojo ahí del calor, ¿no? Claro, de tanto pisar el freno. Eso tiene un nombre técnico que se llama el FADI. No es otra cosa que la fatiga. Un exceso, son piezas que están en rozamiento y el rozamiento de dos piezas de ese tipo producen calor. De hecho, hay cosas, por ejemplo, en los rallies por la noche, mirar las ruedas de un coche rojo, al rojo vivo. Sí. ¿Por qué? Porque en ese caso los frenos son muy poco eficaces, porque se calienta. Eso sí se nos produce a nosotros, corremos el riesgo de no poder aguantar el coche. Y siguiéndote con el mismo ejemplo, más de uno bajando por el Maritín, ya llegando al final, se ha lanzado, ha seguido de frente porque no ha podido coger la curva. Sí, es verdad. ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué no le responde el coche? Porque en esas condiciones, si tú no llevas el freno motor, que es el freno motor, el llevar un cambio. Entonces, esos mitos falsos de que con el punto muerto ahora yo te voy a poner lo que es la verdad. Si tú bajas los mismos sitios, impulso bien el coche por la autopista o bajo de Los Realejos para el puerto, por toda esa zona,
baja usted un cambio. Si yo mantengo un cambio, el motor me supera las 1200 revoluciones aproximadamente, cuando supera eso, tú vas bajando, vas en segunda, vas en primera, vas en tercera. ¿Qué estás utilizando? Estás aprovechando lo que llamamos el freno motor, el cambio va reteniendo. Y hoy en día, como los motores todos son de inyección, pues cuando un coche, tú no pisas el acelerador y va caminando, va bajando tranquilamente con un cambio engranado, hay una válvula que corta la entrada de la gasolina. No necesita, no consume ni un gramito de gasolina. Es decir, baja usted un cambio, cuando usted baje por ahí, baje usted en segunda. Yo en la bajada a veces, si me coge mucho impulso, para no tener que estar frenando tanto con el freno de pie, porque eso me produce un consumo y un gasto, pues yo digo, oye, freno un par de veces nada más y bajo en segunda, porque voy a bajar en tercera si me coge mucho impulso. No me tengo que preocupar por el consumo, porque el coche automáticamente deja de consumir gasolina. Tiene sentido, es decir, tu propia inercia hace que las ruedas sigan moviéndose y no hay ningún problema, pero el motor está siendo retenido también con el cambio. Lo que nos ayuda a la seguridad es inmensamente superior. Por lo tanto, el circular con un vehículo en punto muerto, en bajada, es un peligro enorme. No deberíamos hacerlo. Y, insisto, si tu preocupación es el consumo, te recuerdo que un coche bajando con un cambio puesto, si no pisas el acelerador, el consumo es 0,0. Y por eso eso es lo que me acabas de plantear. Esto pues es muy interesante, porque yo soy hoy en día también muy usuario, sobre todo de taxi, ¿no? Y hay algunos conductores que yo los veo así, y otra cosa, un peligro enorme, es que es peligro más que para las personas, para el motor, para las averías, el consumo, es circular con revoluciones muy bajas. Recuerden que las revoluciones de los motores deben estar, si es un motor de gasoil, sobre las 1500 vueltas. Si baja menos, eso ya el motor va sufriendo mucho. No quema adecuadamente el combustible. Tenemos, por ejemplo, problemas que nos lo puede dar, lógicamente, con una válvula, que es la válvula EGR, que es una válvula que controla para evitar los consumos, y que ahí si se forma mucha carbonilla, pues la carbonilla viene dada por eso, por ir caminando a muy bajas revoluciones con un cambio, entonces no quema bien y produce averías que sí que te pueden salir caras. Por lo tanto, hay que conducir normal. Entre un coche de gasolina hay que llevarlo entre 2.500 y 3.000 vueltas. Un coche de gasoil entre 1.500 y 2.000 vueltas. En esas revoluciones tú no tendrás nunca problemas, ni la máquina tendrá problemas en ese sentido por ese comportamiento. Y si utilizas el punto muerto, vuelvo a insistir, sigue consumiendo, por lo tanto, la medida no es nada recomendable. Circulemos con los cambios, circulemos a la velocidad adecuada a nuestras condiciones, a las condiciones del tráfico, y mantener, pues eso, la atención permanente para evitar las posibles situaciones que se nos presentan, que son casi incontables. En un recorrido de 10 kilómetros se te presentan miles de situaciones que muchas veces las solventamos casi por instinto, ni las pensamos, pero las solventamos, vamos atendiendo, nos da tiempo, y eso nos lleva siempre a llegar en los viajes, los recorridos que hagamos, llegar al destino en las condiciones más adecuadas. Pues aquí lo dejamos, estupendo, y hemos conocido hoy un poquito más, como solemos decir, cuando algo aprendemos nos vamos para casa con la lección bien aprendida para no perder nada y llevarnos al error. Pues Pedro Fuentes, técnico en seguridad vial, muchos años ahí en esa autoescuela El Tejar,
muchas gracias y te espero ya en el próximo programa. Un abrazo, cuídate. Un abrazo. Y nosotros, amigos oyentes, no nos quedamos aquí, seguimos con nuestra programación.